ánimo no decaiga, por favor, porque viene lo mero bueno. De verdad, pues siento el corazón me hace taca, 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 porque tengo el grato y gran de honor de ser la persona que presentará a nuestra ponente de hoy, a la persona que nos hablará de biofísica, pero no solamente de eso, sino que van a ver la cantidad de cosas que vamos a aprender el día de hoy. Entonces yo les voy a presentar a la ponente de hoy, así que les daré unos pormenores de su currículum para que conozcan su trayectoria. Ella es una persona muy joven, pero con mucha experiencia en la materia que nos ocupa, además de tener una personalidad encantadora con una gran sencillez, y eso se ve, se nota, se vibra, se siente. Ella posee el título de doctorado en biomedicina por la Universidad de Alcalá de Henares en España, con mención cum laude, que es con alabanza, el título de diplomado en nutrición clínica avanzada por la Universidad de Guadalajara a través del Instituto de Posgrados y Ciencias. Tiene de formación de licenciatura la carrera de nutrición por la Universidad del Valle de Atemajac. Ella es miembro fundadora del Colegio Mexicano de Biofísica y Ciencias de la Salud, asociación civil. También ha sido coordinadora de cursos y talleres del Colegio Médico Jalisciense de Nutrición Clínica y Obesidad, asociación civil. Ella también, se desempeña como locutora y directora de los programas de radio y televisión Bioencuentro por Radio Vital 1310 AM y plataforma Ustream. Es directora de Pure Life, es el Centro de Nutrición Biofísica, y ella es conferencista y capacitadora también en este lugar. Y además, tiene formación en medicina alternativa también, a través de cursos en biomagnetismo médico y magnetoterapia, Reiki nivel 2, también Theta Healing Advanced DNA, y ha impartido una cantidad de cursos como Despertando a la Mujer, Dejar de temer, yo luzco mi salud, Biofísica Básica, y obviamente, talleres que ya son cursos más programados, más grandes, de síndrome metabólico, obesidad, diabetes, resistencia insulínica y riesgo cardiovascular. Ella ha hecho estos cursos también en el Colegio Médico Jalisciense de Nutrición Clínica y Obesidad, los ha impartido, taller de nutrición de adulto de la mujer, climaterio, menopausia y tercera edad. También, tiene cursos de gastroenterología, patología y nutrición pediátrica, cursos de nueva forma de entender, diagnosticar y tratar enfermedades, taller de sexualidad humana también, curso de taller de nutrición infantil en el Hospital Civil de Guadalajara, y ha sido ponente, en gran parte de los lugares de la República, como Guadalajara, Morelia, Toluca, el Distrito Federal, Puebla, Puerto Vallarta, Mérida, con temas como diabetes, síndrome metabólico, afección celular, oxidación hiperbárica y nutrición, la biofísica en el síndrome metabólico, bioenergía, en fin, una serie de cursos, y también cursos externos como medicina biofísica, cuando mi intestino se pone neurótico, y ya veremos por qué ahora que nos hable un poquito, nutrición biofísica en la sociedad, biofísica en la salud, biofísica del aparato digestivo, y ella tiene una formación laboral en donde ha colaborado con el Club Deportivo Chivas de Guadalajara, el Hospital Civil de Guadalajara, y obviamente en la clínica que nosotros como Bio4 tenemos en la ciudad de Guadalajara, en Pure Life, en consulta clínica. También ha tenido diversas investigaciones en donde ha buscado y ha escrito sobre el uso de fitoestrógenos provenientes de la semilla de linaza canadiense en los síntomas vasomotores de las mujeres en climaterio, proyectos de investigación como evaluación nutricional a pacientes transexuales en el área de endocrinología y Universidad de Alcalá de Henares en Madrid, y también, la frecuencia relativa del síndrome metabólico en la población transexual, también esto en la Universidad de Alcalá de Henares. Y tiene cursos diversos. Yo creo que
esto nos habla un poquito de la seriedad y de la formación y de que de verdad tenemos en este momento, no hay ninguna duda, esto está garantizado, que tenemos una ponente de lujo. Entonces, por favor, les pido que me acompañen a recibir a la doctora Gaby Rubalcaba con un polvoso aplauso fuerte, que se escuche, que se sienta la vibra de Jalapa, por favor. Para resumir todo eso, 10 años. 10 años trabajando en la línea biofísica, trabajando con grandes maestros, trabajando con grandes personas, y yo estoy muy agradecida porque lo sigo haciendo. Gente fuera del país, gente del país y gente de la familia Bio4, que yo quiero de verdad darle un reconocimiento a las personas que se encargaron de organizar todo esto. Yo creo que merece darle un gran aplauso a María Ortiz, a Virginia Tercero y a Rocío, que ha estado conmigo desde el día de ayer. Muchísimas gracias. Son cosas que se quedan aquí. Y desde aquí, hoy les vengo a compartir a lo que yo me he dedicado y lo seguiré haciendo. Estoy segura. Algo que me encanta, biofísica, Bio4, una empresa que se dedica a la investigación de la biofísica. Y la gente puede pensar, pues es biofísica, es súper complejo. Me dicen, Gaby, un libro de biofísica, ¿no? Pues hay millones de libros de biofísica. La biofísica está en todo. La siguiente, por favor. La biofísica es la base con la que trabaja Bio4, con la que Bio4 hace cada formulación, con la que Bio4 saca un producto, y no sacar el producto por el típico marketing. A nosotros nos dicen, oye, ¿por qué no sacan tal producto que está funcionando? Porque a lo mejor es pura mercadotecnia, porque desde la condición biofísica no tiene el impacto que nosotros estamos buscando para ti. La siguiente, por favor. Biofísica. La típica pregunta, ¿no? ¿Qué es biofísica? La biofísica, en biofísica se busca el entendimiento desde las condiciones en los fenómenos físicos que rigen el funcionamiento universal. La física está en todo. ¿Sí? Quien ha estudiado física sabrá que, bueno, cuando hablamos del agua, cuando hablamos del clima, cuando hablamos de la astrología, ¿estamos hablando de física? No los veo, así es que no me hagan así. Con su voz yo puedo entender que no nos estamos durmiendo. Necesito oír su sí. Sí. Gracias. Entonces, esto también aplica a un microcosmos. Comparado con el universo, somos un microcosmos, que es el cuerpo humano. Y esas leyes físicas también rigen nuestras funciones biológicas. ¿Sí? Somos mucho más que la química, que una serie de reacciones ahí como si al cuerpo de repente se le ocurriera hacer. O sin sentido. No, lleva un ritmo, lleva un sentido, lleva un porqué, lleva una lógica. Los ilógicos somos nosotros, que a veces no lo entendemos y lo queremos dividir.
¿Sí? Entonces, biofísica habla de todo esto y obviamente las alteraciones de este sistema y sus consecuencias. La siguiente, por favor. Algunas condiciones de la física. Tenemos una dinámica de fluidos, alta presión y baja presión. Sabemos que somos en mayor cantidad agua, ¿no? Y tenemos sangre, y tenemos líquido, ¿ok? Y ese líquido también se mueve en base a unas leyes físicas. Imagínate si venas, arterias se encargaran de todo, pobres. Corazón nada más, pobre. ¿Sí? Hay leyes que van a mover esos líquidos. Hay una hidráulica, hay una termodinámica. Nosotros manejamos calor y lo estamos percibiendo. Ahorita estamos junto con el compañero y no percibimos su calor. Es más, percibimos hasta su estado de ánimo. ¿Cómo está el de al lado? Bien. ¿De buenas? Bien, tranquilo, estresado. Tú lo alcanzas a percibir. ¿Te fijas? El calor, la termodinámica existe. Obviamente, manejamos un impulso eléctrico, nuestros pensamientos, el cerebro, los nervios, el movimiento del corazón. Por eso, electrocardiogramas, electroencefalogramas. ¿Hay electricidad o no? Sí. Claro que la hay. Entonces, esa conducción eléctrica que está ahí, y a veces no le hacemos caso. Somos muy buenos para arreglar los cables pelones de la casa, ¿no? Y para arreglarnos a nosotros, no. A veces no nos entendemos y luchamos con nuestro cuerpo, que es lo peor, en contra de él en lugar de a favor de él. Viene una mecánica, algo tan sencillo como la mecánica. Ahorita vamos a ver, entendiendo una mecánica, cómo entendemos algunas patologías y cómo nos ayudamos desde el origen hasta ciertas patologías. La siguiente, por favor. Hay un punto en donde ahorita está de boga la parte metabólica. Sabemos que nuestro cuerpo es metabólico, es compensatorio y es integral. O sea, el corazón no trabaja solo, el cerebro no trabaja solo, el intestino no trabaja solo. A mí me dicen, oiga, doctora, dime una recomendación. ¿Cómo puedo yo empezar a trabajar mi salud desde la biofísica? Yo que a lo mejor no estudié medicina, no estudié nutrición, no soy de nada del área de la salud. ¿Cómo puedo yo entenderlo? Y vamos a entenderlo desde esta parte, la parte abdominal. ¿Por qué? Porque nuestra parte abdominal, ¿tú te has puesto a ver tu anatomía en realidad? No si tienes músculo, si estás gordito, ¿sí? Si tienes un cuerpazo. No, ¿te has puesto a ver tu anatomía? ¿Dónde está el hígado, el páncreas, órganos metabólicos? ¿En dónde están? En la cavidad abdominal, y allí está intestinos, en el caso de las mujeres los ovarios, todo eso. En este pedacito, unos lo tenemos más grandes, otros más chiquitos, ¿no? Pero todo está ahí. Todo está en esta parte. Cuando hablamos de metabolismo, a mí me encanta por ahí, yo sé que escucharon, síndrome metabólico. ¿No lo escucharon? Cuando hablamos de síndrome metabólico, que son todas las enfermedades relacionadas a la alteración metabólica, ¿cómo lo resumimos las personas del área de la salud? Y son organismos internacionales. Todos nos dicen, chequen el perímetro de cintura. ¿Sí? Y aquí no nada más se mide la grasa, se mide la inflamación. ¿Sí? ¿Y qué quiere decir? Que para la condición de nuestro metabolismo es importante voltear a ver esto. Entonces, ¿qué es lo que hay que cuidar ahí? Hay que cuidar condiciones de presión, no presión arterial, ¿sí? Presión en cada una de las zonas de esta cavidad abdominal. Presión, movimiento, que se mueva. Imagínate una parálisis intestinal. ¿Cómo estaríamos? O ya no estaríamos, ¿no? pH, cada órgano tiene un pH. No es lo mismo el pH del estómago que del esófago o que del intestino. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Y a veces rompemos con ese equilibrio sin saber.
¿sí? Pero a veces lo rompemos. pH, volumen y obviamente la temperatura. ¿Ok? Fíjate todos los sistemas, que si tú cuidas estas condiciones, en esta cavidad llegas a tener impacto. Movimiento sanguíneo. ¿Cuántas personas no tenemos con varices, con hipertensión? ¿Sí? Impacto en la circulación. Impulso eléctrico nervioso. Condición nerviosa. ¿Desde aquí, Gaby? ¿Desde aquí? Ahorita les voy a explicar con gusto por qué el intestino se pone neurótico. Porque le pasa. ¿Sí? Y yo les aseguro que más de alguno aquí tiene el intestino neurótico. ¿Ok? Respuesta hormonal. Esto a veces casi no lo relacionamos. Respuesta hormonal. No nada más de las glándulas de hígado, páncreas. ¿Sí? También del eje endocrinológico. Ahí vamos a tener también una respuesta hormonal. Ahorita vamos a ver por qué. Y una respuesta inmunológica. ¿Qué es esto? Esta es importantísima. La respuesta de defensa. ¿Sí? ¿Te has puesto a pensar cuáles son las zonas que están en contacto directo con el medio externo? Piel, tiene una barrera, tiene una estructura, tiene bacterias también. Los ojos, la boca, los pulmones con la respiración. Nosotros respiramos. ¿Tú crees que en este ambiente yo no te estoy aventando mis bichos? ¿Tú no le aventaste los bichos al de al lado? ¡Claro! ¡Claro! Y no lo vemos. Pero está ahí. ¿Y quién te cuida? Sistema inmunológico, que está en parte pulmonar, muy fuerte. Y lo que tú comes, ¿quién te dice que no tiene bacterias? ¿Sí? Yo me acuerdo, si hay alguien aquí del área de la salud que sé que sí, química farmacobióloga, nutriólogas, etcétera. Cuando llevamos clase de bromatología y cuando vimos contaminación cruzada, decías, híjole, es que ¿cómo le haces? Todo te contamina, y que si el cuchillo, que si lo pones, que si esto, que si la mano, dices, todo contamina. ¿Sí? Pero nuestro cuerpo tiene la capacidad de defensa. Por eso en la parte intestinal hay una respuesta inmunológica muy interesante. Hay un flujo linfático que nace de ahí. La apéndice, no sirve para hacer nada. Quítensela. Ajá, y tiene más de 200 ganglios linfáticos ahí, ¿no? Y al rato, le quitaron acá y luego las amígdalas. O primero las amígdalas y luego la apéndice. ¿Sí? Y ahí la llevamos. ¿Ok? Hay que entender que cuando hablamos de conexiones, de conductos, somos un sistema. Cortas una parte y ese sistema tendrá que hacer una readaptación. ¿Sí? No hay órgano de más, no lo hay. ¿Ok? La siguiente, por favor. Reiterando la parte metabólica. Ahora, esto está conectado con algo muy interesante, que es la parte de nuestro sistema nervioso central. Anteriormente se creía, bueno, todavía está, de que el cerebro manda impulsos para que acá y todo el resto de nuestro organismo se mueva. ¿Estamos de acuerdo? A través de un sistema nervioso central y un sistema nervioso periférico. ¿Ok? Entonces está conectado este con este. A veces me dicen, ¿qué tiene que ver la cabeza? ¿Qué tiene que ver que si me duele la cabeza con que si fui al baño o no fui al baño? Es que está conectado y se mueve a través de impulsos, de neurotransmisores. ¿Sí? ¿Y a dónde se conecta? La siguiente, por favor. Hay una nueva línea en la medicina que se llama neurogastroenterología. Y habla de que nuestro sistema nervioso entérico, ¿en dónde creen que esté? En el intestino. ¿Sabías que en el intestino tenemos doble capa de nervios? Doble capa de nervios. ¿Ok?
Imagínate la conexión que hay. Neurogastroenterología nace porque hay una patología que es muy difícil de controlar y es la madre de muchas enfermedades. Colitis nerviosa. Después síndrome de intestino irritable. Y vemos que hay gente que lo controla un tiempo y luego le vuelve. ¿Lo han observado? Que es difícil. Y de repente diarrea, de repente constipación, no evacúan bien, en forma, a tiempo. Y dices, bueno, ¿pero por qué? Porque aquí tiene doble capa de nervios que está comunicado con nuestro cerebro. Pero fíjate lo interesante. Han descubierto que hay reacciones que tiene nuestro intestino de movimiento, porque acá manda el impulso, independientes del cerebro. Porque este sistema nervioso entérico fue el sistema primitivo: comer, digerir y evacuar. ¿Sí? Nos hicimos organismos más complejos y hubo una diferenciación de este sistema. ¿Ok? Pero este sistema nervioso entérico dice, bueno, es que el intestino guarda cierta memoria de reacción. Por eso es tan difícil. Imagínate, tenemos todos 1 hora para evacuar, ¿o no? La mayoría. ¿Sí? ¿Qué pasa cuando nos cambian el horario? Se altera, ¿por qué? Y tienes que volver a reacomodarte a ese horario. ¿Cómo sabe el intestino que tú a las 7 de la mañana tienes que evacuar para poder salir rápido de tu casa y poder llegar al trabajo y no estar en el trabajo así como que... ¿Cómo lo sabe? Porque tiene como ese registro de movimiento, ese impulso. Imagínate ahora cuando sometes al intestino a estrés durante mucho tiempo. Entonces ese impulso nervioso, ¿cómo va a estar? Alterado. ¿Por qué? Porque producimos adrenalina, ¿sí? Sustancias vasoconstrictoras, situaciones que cambian el movimiento. Sí, y así lo acostumbramos. Y después reacomodar ese movimiento se vuelve un poco más complejo. Esto, el primer publicado está en 1999. Lo pueden buscar. De hecho, quien descubre esto, el doctor Gershon, dice, bueno, se le considera como el padre de la serotonina, y aquí ya viene porque se nos vuelve neurótico. El padre de la serotonina entérica. Y dice, el 90% de la serotonina, esa sustancia relacionada con la felicidad, ¿sí? Está trabajando aquí. Y el 10% está trabajando acá. Acá relaja. Acá estimula el movimiento. ¿Qué quiere decir? Que si tú estás relajado, estás sintiendo placer, estás produciendo serotonina, tú estás relajado, pero tu intestino eso estimula que se mueva. ¡Pum! ¡Pum! Y de la serotonina viene la melatonina. Y la melatonina es la que nos permite dormir, descansar. Si alguien tiene problemas de insomnio aquí, pues voltee a ver si está evacuando y cómo está evacuando. ¿Sí? Hay fármacos que trabajan depresión, ansiedad y nos cambian después un movimiento peristáltico. Está la relación intestino-cerebro totalmente conectada. ¿Sí? Entonces, neurogastroenterología dice, oye, de repente hay alteración en neurotransmisores, en sustancias como serotonina, ¿sí? Y se le da ya se acepta el término de neurosis intestinal. De repente diarrea, de repente estreñimiento, ¿sí? Es que es un problema incluso de neurotransmisores, de sustancias nerviosas en lugar del cerebro, en el intestino. Por lo tanto, el intestino se vuelve ¿qué? Neurótico, porque a veces le da el intestino perezoso de que no evacúa, pero a veces da diarrea y está así, ¿no? Como dicen las mujeres, de repente enojadas, de repente deprimidas, está neurótica, ¿sí? El intestino también se altera,
también se alteran sus neurotransmisores. Y a veces decimos, oiga, ¿y qué me tomo para la colitis nerviosa? ¿Sí? Es complejo, es nervioso, es sistémico y obviamente es digestivo. ¿Ok? La siguiente, por favor. Bueno, esta sigue hablando de algunos, aquí cito algunos investigadores que trabajan sobre esto. Y dice que tiene tantas neuronas como el cerebro. Estas son las investigaciones de que realmente en nuestro intestino hay neuronas, ¿sí? Y que hay incluso más información de aquí para allá que de acá para abajo. ¿Ok? La siguiente, por favor. Estas se encargan. Hay algo muy importante, que es la base del funcionamiento universal, que es el movimiento. El movimiento. Cualquier molécula que en el universo que no se mueva sale del sistema, no puede ser. La base de todo es el movimiento. ¿Sí? No me voy a meter con rollos más moleculares, ¿sí? Pero imagínate en tu cuerpo. Comes, pero no evacuas. ¿Dónde se queda? El intestino no se mueve, ¿dónde se queda? ¿O somos alquimistas de la materia fecal y la transformamos en oxígeno? Bueno, fuera, ¿no? Pero se queda ahí. Y necesitamos un movimiento. En todo el tracto necesitamos un movimiento. Algo que se quede estancado, inmóvil, es un problema. Es una enfermedad. ¿Sí? Cuando esto no se mueve, vienen normalmente alteraciones de flujo, cambian los procesos de fermentación dentro de nuestro intestino y vienen alteraciones de flujo sanguíneo, de temperatura, de presión, de todo. Y estas son leyes físicas. Esto es complejo de entender. Tenemos un curso de biofísica entero donde nada más vemos esto. ¿Cuáles leyes? ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Quién lo dice? Comprobamos, experimentos. ¿Sí? La siguiente, por favor. Fíjate todos los factores que rigen el movimiento. Tan solo la primera. Condición física, movimiento. Volumen del bolo alimenticio. Claro, la gente que no come tiene menor volumen. ¿Sí? Y por eso a veces utilizamos fibras de volumen. Porque necesitamos un volumen para llevar a cabo este movimiento. Equilibrio hormonal. ¿Por qué? Porque el equilibrio hormonal va con la tonicidad muscular. Y aquí lo vemos. Personas de la tercera edad, cuando el músculo, porque la hormona ya no es la misma, ¿cómo empieza el músculo? Cuando comienza a avanzar los años. Flojito, se hace flácido, ya no está lo mismo, ¿no? A los 18 el músculo acá, a los 60, mejor ni les digo. Sí, ya lo experimentarán, pero entonces la tonicidad cambia. Fíjate, a veces queremos fibra, pero si ese músculo no tiene la capacidad de moverse porque no tiene la fuerza, ¿qué pasa? Hay una alteración de movimiento, pero hay personas en la edad joven, en la edad reproductiva, que tiene problemas hormonales de mucho tiempo y están con el problema de rodilla, de columna, ¿sí? ¿Tú crees que no estarán con el problema de intestino? Por supuesto. El músculo liso requiere mayor cantidad de calcio también y tiene esa tonicidad. Si tú por fuera ves el músculo así, imagínatelo por dentro. Sí, hay que hacernos conscientes de ello. Por eso a adultos mayores siempre se les va a complicar esto. ¿Por qué? Porque sus hormonas ya vienen en declive y es un proceso normal. Y para ellos hay que adaptar
un tipo de suplementación diferente, ¿sí? Equilibrio sanguíneo, movimiento de sangre. Si el músculo está inflamado porque hay mucha congestión sanguínea, ¿se mueve igual? A veces llegan y dicen, traigo una colitis, que mire, panza de embarazo de 5 meses, ¿sí? Y le metemos más. Por eso les digo, a veces luchamos con nuestro cuerpo, no le tenemos y le metemos fibras que son muy agresivas. ¿Y qué es lo que pasa? Si alguien se cae, se le inflama la pierna, ¿les ha pasado? Y les dice, ahora córrele con la pierna inflamada. ¿Se puede? Toda inflamación disminuye el movimiento. Si está inflamado tu intestino, primero desinflámalo para que se pueda mover, ¿sí? Y luego ya metes esas sustancias. Pero a veces te fijas cómo nos peleamos en cosas tan sencillas con él. No vas al baño, órale, pues te meto pura fibra laxante, ¿sí? Inflamado, y todavía le metes algo que irrite. Imagínate lo que le hacemos. Imagínate lo que le hacemos. Desde ahí empieza el avance o lo que biofísica impacta en tu salud. No dañar al cuerpo con una técnica, no dañarla, ¿sí? Recuperar la función, eso es lo que nos permite biofísica, la función natural. Ninguna técnica que vaya a dañar otra función. Ya con eso, tan solo con esa primera parte, ya salimos de gane, ¿no? Bien, ¿sí o no? ¿O ya nos dormí? Bien. Equilibrio iónico. Esto es muy importante. Minerales. Si hablamos de conducción, de magnetismo, nuestras células trabajan con magnetismo. Necesitamos minerales, conductores, semiconductores que están en nuestra sangre. Se le llama iones de calcio, iones de magnesio, iones de hierro. ¿Tú crees que, imagínate, olvídate que es el cuerpo, un tubo, se nos hace fácil imaginar un tubo, un canal de flujo, ¿no? Con agua, calcio, magnesio, hierro, fósforo, zinc, corriendo a velocidades, a diferentes calibres, que en 2 minutos ya dio toda la vuelta una gota de sangre, día y noche, a temperaturas diferentes, a ritmos diferentes. ¿Tú crees, qué crees que haga ese mineral? Los de allá atrás. ¿Qué creen que haga ese mineral? Un campo electromagnético. Una energía. ¿Sí? Una energía. Que también eso se requiere. Imagínate, el músculo no está nutrido, no tiene calcio, no hay buena electricidad. Muévete tú. ¿Sí? Necesita una conducción. Hay gente que nos ha hablado y nos dice, oye, no puede evacuar. ¿Qué onda? Ya le di esto, le di el otro. ¿Le diste Biogru? No, trabaja Biogru. Y nos hablan, ay, fíjate, oye, ¿entonces el Biogru es para ir al baño? No. ¿Sí? No. El Biogru activó toda su musculatura, todo su campo electromagnético. ¿Ok? Magnetismo, porque viene flujo sanguíneo junto con flujo linfático. Nuestras células también trabajan con magnetismo. No nada más con oxígeno, sangre, que es lo que sabemos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque todo eso se va haciendo chiquito y llegamos a la parte de las moléculas. Llegamos a la parte de los átomos. ¿Sí? Y llegamos a la parte de esa vibración, que ahorita vamos para allá. Y entonces así viene una corriente eléctrica a través de un flujo nervioso, que es el que nos da también ese impulso de movimiento. Sin meternos en la parte emocional. ¿Tú crees que una simple fibra solita nos va a ayudar a todo esto? El movimiento implica muchas cosas y hay que entenderlo y hay que trabajarlo así. Hay que trabajarlo de una manera integral, porque si trabajas esto, no nada más trabajas el intestino, trabajas
cuerpo. ¿Dónde estás trabajando el músculo con tus hormonas? En todo tu cuerpo. Porque todo tu cuerpo se mueve. Porque todo tu cuerpo está haciendo un metabolismo. El siguiente, por favor. ¿Qué es lo que pasa? ¿Dónde está el meollo del asunto? ¿Sí? ¿Dónde está el problema, pues? Que el movimiento en nuestro intestino es muy fácil de romperlo. Y que el intestino tiene unas características que nos va a ayudar a mantener unas constantes físicas importantes. ¿Cuáles son esas? De repente, entendiendo neurogastroenterología, que tiene doble capa de nervios, y que uno va hacia la reacción y otro va hacia el movimiento, imagínate la que te cae gorda. Cuando pasa, esa que te hizo la vida de cuadritos, luego antes de que tú digas, ¡ay! Primero sientes que se retuerce algo adentro. ¿Sí han sentido ese retorcijón? ¿Sí? Hoy hubo un lugar que me dijeron que no, y yo, ay, ahora resulta que no se enojan. ¿Aquí en Jalapa se enojan? Poco, dice poco. Ok, entonces, sientes ese retorcijón. Consciente, este es un ejemplo muy burdo, pero imagínate esto, constante por un problema. ¿Sí? Hay gente que se duerme y sueña con el problema. ¿Les ha pasado? Que dicen, bueno, ya amaneció, o dormí, no dormí, ¿qué onda? Porque yo sigo en la bronca. ¿Sí? Entonces imagínate esos impulsos. ¿Qué es lo primero que se altera? El movimiento. Ya no evacuamos. A veces la gente se olvida de ir al baño. Oiga, fue al baño, híjole, ese día que tuve la bronca ni me acuerdo. ¿Sí? Se altera un movimiento. ¿Qué pasa con la materia fecal ahí? Se fermenta. Hay bacterias. ¿Sí? No, como que las bacterias son buenas. Sí, tienen que estar ahí. Solamente que tienen que llevar un proceso de fermentación natural. El bolo tiene que salir porque si no viene una segunda fermentación. Es como la leche. La dejan ahí en el bote tapado, fuera del refri, 2-3 días, ¿qué le pasa? Bueno, aquí tal vez se tarde más porque como que llueve mucho, ¿no? Hace más frío. Pero si se van a Veracruz, Puerto, tal vez esto en 2 días. En un día. Mediodía. ¿Sí? La dejas ahí. ¿Y qué pasa con ese bote? Pero ¿cómo ves que está fermentado si está tapado? Se hincha. ¿Qué pasará con el intestino? Se hincha. Y hay producción de... ¿Qué hay adentro? Gas. ¿No hay adentro gas? ¿Se han dado cuenta de eso? El de al lado se ha dado cuenta de eso, te aseguro también. ¿Sí? Todos en la casa se dan cuenta de eso. Y lo destapas, ¿y cómo huele? ¿A flores? Huele putrefacto. Cuando tú evacúas, yo entiendo que no va a oler a flores tampoco. ¿Sí? Pero puedes identificar, el médico a veces te dice el olor. ¿Te fijas? Y cuando hay un proceso infeccioso, cambia ese olor. Porque esa es la actividad de la bacteria. Entonces imagínate eso, aquí, ¡pum!, se inflama. Hay gas. Hay distensión abdominal. Ojo, para la colitis, no te esperes a que te duela. Oye, pero es que no me duele. No, es que cuando te duele es porque estás en un momento agudo. No, si tú ya no estás evacuando correctamente y la evacuación es delgadita, de este tamaño, ¿sí? Como un churrito que le decimos en Guadalajara. ¿Tú crees que de este tamaño es la luz de tu intestino? ¿O en bolitas? Entonces, ¿qué está pasando ahí? Está inflamado. Nada más que como no te duele, no te has dado cuenta. Pero no te tienes que esperar a que te duele. Es como decir, ay, bueno, tengo piedritas en la vesícula, me voy a esperar a que me tape un conducto para operarme o para tratar. No, tú tienes que tratarlo. Es más, tienes que evitar que eso suceda. Y eso lo puedes lograr, ¿eh? Lo puedes lograr.
Entonces, incrementa la presión. Y aquí cambia todo. Y aquí puede empezar, si mantenemos algo de una manera crónica, constante, con el tiempo puede cambiar tu condición de salud. ¿Sí? Porque la presión, que normalmente viene de arriba hacia abajo, por condición muscular, aquí lo inflamas, ¿cómo crees que pase con la presión? Se revierte. Y aquí tenemos muchas patologías que duramos años con ellas y no las podemos controlar. La siguiente, por favor. Entonces la presión de ir hacia abajo nos brinca hacia arriba. La siguiente. Y no nada más la presión. Yo les decía, el intestino tiene unas constantes. Vamos un poquito a las leyes físicas. ¿Vieron que vimos ahí leyes de los gases? Ley de Boyle, ley de Gay-Lussac, ley de Charles. Ok. En resumidas cuentas de estas tres leyes es: la temperatura es la constante. Si incrementa la temperatura, incrementa la presión e incrementa el volumen en un gas. ¿Sí? Aunque tú un gas lo calientas, ¡pum!, incrementa presión, incrementa volumen. ¿Quién rompió? La temperatura. ¿Y por qué digo yo que colon es quien mantiene esta constante? Intestino delgado no, porque intestino delgado, como ya el proceso de fermentación, incrementa un poco su temperatura normal. Pero colon, ¿qué absorbe colon? Les hubiera dicho que les iba a preguntar, ¿verdad?, de fisiología. Es examen. ¿Qué absorbe colon? Agua. Y electrolitos, obviamente. Pero agua con una razón: para hacer una termorregulación. Por eso es el marco colónico. Yo sé de alguien que por ver así el dibujito del colon y ver el intestino delgado adentro decía: es que primero está el colon y luego el intestino delgado, ¿no? Pero el marco colónico cubre al intestino delgado porque absorbe agua. Ya es como un radiador, es un controlador de la temperatura. Bajamos esa temperatura. Pero si colon empieza a tener alteración, empieza a tener fermentos adentro, un proceso de fermentación adentro, segunda, se inflama. Siempre cuando hay inflamación, ¿te has tocado? Aparte que está así, una característica de la inflamación: dolor. ¿Qué otra? Calor. Si el único que enfría se calienta, entonces ¿quién me enfría? ¿Quién me enfría? ¿Sí? Ahí es donde se rompe el equilibrio, porque aparte la sangre es un termorregulador y va a ir a tratar de bajar esa temperatura. Y entonces tenemos una congestión sanguínea. ¿Sí? Imagínate todo lo que pasa, porque somos unos seres integrales. Por eso es que a veces sentimos muchas cosas. Vamos al doctor y: ay, señora, señor, no tiene nada, usted está exagerando. Oiga, pero no me siento bien. Es estrés. ¿Sí? Es depresión. ¿Sí? No, es sistémico. Lo que pasa es que las enfermedades empiezan siendo energéticas, pasan a ser funcionales, que esto es lo que estamos hablando ahorita, la parte funcional. Y si esto no se cuida, obviamente pasa una parte patológica y sí, ya apareció, usted tiene esto. ¿Sí? ¿Qué es el objetivo de nosotros? Trabajar desde lo energético funcional. Ahorita estamos en lo funcional. Es mejor trabajar, créeme, siempre, funciones alteradas que patologías. ¿Sí? No hay que esperarnos. La siguiente, por favor. Entonces, si la presión incrementa, fíjate todo lo que pasa. Solamente vamos por presión. Esta presión vence los esfínteres, el esfínter esofágico inferior,
Y entonces parte de ese ácido clorhídrico pasa hacia el esófago o la agrura postprandial. Después de comer, ¿por qué será? Pues si ya está lleno, le metes más comida, excedes la capacidad, incrementas la presión y viene, porque cada esfínter es como una válvula Sheck que deja pasar pero no regresa, pero es el músculo que hace una presión, ¿sí? Puede ser de 35, dependiendo cuál sea, 35, 60 milímetros de mercurio. ¡Pum! Incrementas la presión, ¡tum! Lo vences y empieza la agrura y empieza la acidez. ¿Y qué hacemos cuando hay acidez? Normalmente, si no sabemos nada de Bio 4, ¿qué hacemos? Un antiácido. Fíjate lo que hacemos, ¿eh? Tomamos un antiácido. La siguiente, por favor. Aquí te voy a explicar. Tomamos el antiácido, pues hay una patología o una de las etiologías de la gastritis también y de la sobreproducción de ácido clorhídrico, del reflujo alcalino. Nosotros conocemos el reflujo ácido, pero hay el reflujo alcalino. ¿Qué es el reflujo alcalino? Que el líquido que viene de hígado, de intestino delgado, sustancias alcalinas. ¿Por qué? Porque si viene el ácido, en duodeno tiene que haber una sustancia buffer que cambie ese pH, porque tu intestino no aguanta la acidez del ácido clorhídrico. Y entonces en esa primer parte hay una producción de sustancia alcalina. Pero cuando hay un incremento de presión, esta sustancia alcalina va a estómago. Y estómago, que tiene que mantener un pH ácido porque produce ácido, ¿qué es lo que hace? Produce mayor cantidad de acidez porque tú lo estás alcalinizando. Por eso los antiácidos empezamos con una dosis y después pum, 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 sube la dosis. Porque puede llegar a pasar lo mismo. Alcalinizas un área que tiene que estar ácida y la alcalinizas de más. ¿Han escuchado de esto? ¿O alguien le ha pasado que tiene gastritis y empieza con cierto medicamento y incrementamos la dosis? ¿Han escuchado de eso? ¿Sí? Cuando el problema es presión. Oye, una hernia yatal. Oiga, doctor, ¿y si me opero? ¿Se me quita la acidez? Bueno, sí, se le va a quitar, puede ser. Y ahí andan, ¿no? Y se siguen sintiendo mal, aún con la cirugía, porque el problema es mecánico. El problema es de presión, no de presión. Presión sola, ¿sí? Está alterada porque no estás llevando el ritmo natural: comer, digerir y evacuar. Se está quedando algo ahí. Estás obstruyendo el flujo, estás obstruyendo el movimiento, estás yendo en contra de las leyes de la física. ¿Y qué busca tu cuerpo? El equilibrio, la compensación. Si no sale por abajo, la presión, ¿por dónde va a salir? Por arriba. ¿Qué es lo que pasa con el vómito? No me cayó bien. ¿Lo saco por abajo o lo saco por arriba? ¿Sí? Trata de compensar. Y el problema no es el vómito, el problema es qué está originando ese vómito. El problema no es la acidez, el problema es qué está originando que ese ácido se salga del lugar. ¿Sí? ¿Me puedes pasar, por fin, la anterior? Porque quiero otra. Esa, mira. Hay alteraciones de la presión, y así, si tú lo buscas en la bibliografía, por alteración de la presión intraluminal. ¿Qué es esto? Dentro del intestino. ¿Cuáles son? Pólipos, divertículos, hemorroides. ¿Lo hemos escuchado? ¿Alguien lo ha padecido? Parece que sí. Sí, o que tú conozcas. ¿Sí? Porque incrementa la presión dentro del intestino y primero, antes de irse hacia arriba, se expande hacia las paredes.
Pero tu intestino tiene una capacidad, tiene un calibre. Fíjate, el intestino grueso distiende 4 veces su tamaño. Por eso es que a veces, si se fijan, las personas tienen mucho abultamiento. Yo les digo, cuando medimos perímetro de cintura, ¿tú crees que no medimos esto, distensión? Por supuesto que lo medimos, pero eso la gente consume. De repente me ha pasado que me dicen, oye, Biocon es para bajar de peso. Digo, no, es fibra, es un sistema de fibras. ¿Pero por qué nos baja de peso? Porque limpia, desinflama, quita edema, que también es peso, y a veces en adherencias tenemos unos 3, 4, 5 kilitos, 6 de adherencias. Nada más. Digo, pues es que si era peso, a lo mejor ni te digo de qué era, porque no te va a gustar, ¿sí? Pero también eso es peso, ¿eh? También eso es peso. Y vemos que disminuye, porque desinflama. Entonces, estas patologías, pólipos, divertículos, hemorroides, que están relacionadas con la presión intraluminal, se van a ver disminuidas o se van a ver prevenidas con estas técnicas, ¿sí? Porque a veces nada más hemorroides, ponemos cremitas con ciertas sustancias que no sé por qué en México todavía siguen, se están permitiendo cuando en otros países no, para desinflamar, y se quita un rato, se desinflama el hemorroide, pero el problema sigue y empezamos a incrementar de grado, como en la escuela. Ahí vamos. Sí, cuando ya llega un punto en que el médico dice, ¿sabes qué? A lo mejor requieres operación. ¿Qué necesidad? Si entendemos a nuestro cuerpo, ¿qué necesidad hay? La siguiente, por favor. Ahora sí, la siguiente. La situación aquí es que las leyes físicas se hace cuenta que se van relacionando. Si se da una, se da la otra y así se va en cadenita. Si aquí hay temperatura, no hay que olvidarnos de la termodinámica. Que hay formas de expansión de ese calor. Si el calor nomás se quedara en colon, pues bueno, ahí se quedó. Pero el problema es que ese colon está en contacto con otros órganos. Y vienen formas de cómo transmitir ese calor a los órganos vecinos. Viene una radiación de calor. Imagínate, analízalo. En el caso de las mujeres, que los ovarios están adentro de la cavidad abdominal y que están pegados a ese colon y que a veces se confunde si era colitis o era el ovario, ¿tú crees que no van a recibir ese calor? Es una ley física. Búscale formas de cómo se expande ese calor. Y vas a ver conducción, radiación, convección. Muy bien, aquí las de los que fueron al curso de biofísica, ahí las vemos, las vemos todas. Hacemos experimentos con ellas. Pero imagínate el ovario, el colon, y está llegando constantemente esa temperatura. Por eso es que las mujeres, si se fijan, chequen estadísticas, alteraciones hormonales se dan más en una edad reproductiva en mujeres que en hombres. Al hombre, ¿qué es lo único que le afecta en un momento dado de la parte genital? Próstata, que es lo único que tienen adentro. ¿Sí? Nosotros que tenemos todo adentro, pues nos da todo. Hombres, próstata. Fíjate, lo más común de alteración, estadísticamente, ¿qué es lo que da al hombre? La próstata. Ovarios, endometriosis, etcétera, etcétera. La siguiente, por favor. Bueno, viene una respuesta inmunológica, esto ahorita lo vamos a ver, pero en este intestino están las bacterias benéficas, y aquí quiero hacer un paréntesis. Las bacterias benéficas pesan de kilo a kilo y medio más o menos. Su función en la parte inmunológica es tan importante, y en general, como de un hígado.
Es decir, los que estudian esto dicen, es que sin bacteria prácticamente no habría subsistencia. ¿Por qué? Bueno, hacemos una simbiosis con la bacteria. Y es que la bacteria ayuda a degradar sustancias para que tú te puedas nutrir. Porque puede haber comida, puede haber alimento, pero si no está correcto el órgano y la función de la absorción, ¿de qué nos sirve el alimento? De nada. Si no hay una barrera fuerte de bacterias que ataquen a las patógenas y cambien el medio de desarrollo de la patógena y entre cualquier bicho y nos dé diarrea, ¿cuándo vamos a absorber? No lo vamos a absorber. Entonces dicen que es tan importante como un hígado. Y de aquí viene una respuesta inmune, por supuesto. Los niños, que es importante que reciban el calostro. Yo después pudiera hablar muchísimo de esta parte inmunológica, pudiera hablar muchísimo de las bacterias. Pero los niños se forman a grandes rasgos en el primer año de vida, si todo sale bien. ¿Sí? Y es importante el calostro, pero después de eso hay que seguir nosotros cultivando a la bacteria. Por eso es importante probióticos, bífidos, lactobacilos, prebióticos, alimento selectivo para esta bacteria, porque para que haya una buena simbiosis tiene que haber un 95% de bacteria benéfica y un 5% de bacteria patógena y organismos varios. ¿Sí? Porque también hay hongos, levaduras dentro de ese intestino. ¿Pero qué quiere decir? Buenas y malas, no, simplemente cámbiales la cantidad. Las que debe de haber muchas y las que debe de haber poquitas, porque unas ayudan a otras a sobrevivir. ¿Sí? Bien, la siguiente, por favor. Pero nos quedamos en esto tan interesante que son las hormonas. Y cómo esta temperatura, esta ley de la termodinámica de la radiación, ¿cómo nos puede llegar a afectar? Fíjate en una mujer que esté el ovario ahí y nuestros gónadas o varios testículos requieren una temperatura para poder trabajar. ¿Te has puesto a pensar en eso? ¿Lo has observado? ¿Sí? Ovarios están adentro, testículos están por fuera. ¿Para qué? Para regular la temperatura. Testículos, tiempo de frío, se juntan. Entonces ya nos imaginamos cómo van a estar ahora. Y en tiempo de calor bajan, y no es para que se diviertan, hombres, ¿sí? Que lo de subir y bajar, no, es porque el cuerpo busca su equilibrio. Pero entonces, ¿por qué el ovario está dentro y ese no sale y entra? Que estaría muy bien, nos ahorraríamos muchos problemas. Pero ¿por qué no sale? ¿Por qué está dentro? ¿Por qué Dios nos creó así? ¿Por qué adentro? Porque el ovario requiere que esté calientito. ¿Sí? Requiere una temperatura para la producción hormonal. Exactamente. Pero tampoco hay que quemarlo. ¿Sí? Y empieza a haber alteraciones hormonales. ¿Por qué? Porque trata de compensar. ¿Por qué trata de compensar? Hemos oído hablar del método Billings, ¿no? El método también que va por temperatura, por pH. Y nuestra producción hormonal va de acuerdo a cierta temperatura. Entonces, si estamos elevando la temperatura, trata de, con la hormona, cambiar esa producción. ¿Sí? Pero si estamos radiando calor constantemente, pues vamos a traer cambios hormonales. Las hormonas se encargan de ionizar calcio, pues vamos a traer cambios en la ionización de calcio. Y eso lo va a resentir nuestro músculo, ya andamos que nos truenan las rodillas, que se nos paraliza el cuello, ¿sí? Que nos truena todo. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que va pasando? Ahí cambiamos nuestras emociones, porque las hormonas tienen que ver en el estado límbico. Y por eso dicen que las mujeres estamos bien histéricas, ¿no? Pero no es eso.
es que hay mucho calor allá adentro. ¿Sí? Y que esa producción hormonal se ve afectada. La siguiente, por favor. ¿Y qué pasa? Pues a veces puede producir una bolsita de agua, llamada quiste, para tratarse de defender de la temperatura. Y cuando se llena ese ovario de quistes, empieza a producir testosterona. ¡Qué interesante! Aísla tanto al ovario que baja la temperatura interna y produce testosterona. Síndrome de ovario poliquístico, al rato la barba, el bigote. Sí, cambian muchas condiciones. En el caso de los varones, tampoco creen que salen tan salvados, porque también la temperatura es a través del flujo del líquido, del flujo sanguino-linfático, y también puede llegar a afectar testículos, con varicoceles, con hidroceles. ¿Sí? La siguiente, por favor. Obviamente el intestino, fíjate, nos mueve el 50 al 60% del volumen sanguíneo total. Imagínate el impacto en un sistema de circulación cerrado que somos. Cuando sube tanto la presión en nuestro cuerpo, por ahí hay técnicas que dicen, no lo hagan, nota, no lo hagan en casa, ¿sí? En caso de emergencia, acuda al médico, pero sube y de repente pinchan los dedos, liberan gota de sangre, y al liberar la gota de sangre se libera una presión. No les voy a decir la técnica para que no la hagan, pero que existe, porque somos un sistema de circulación cerrado. Y si de repente atoramos más sangre acá, ¿cómo va a estar el resto del sistema? Deficiente. Por eso cuando andamos inflamados andamos aletargados, no oxigenamos. El problema es que la oxigenación, la siguiente, nos lleva a problemas metabólicos reales. Esto se va haciendo más crónico. Porque entonces, la siguiente, por favor. Porque entonces ya empezamos a trabajar diferente los macronutrientes en base al nivel de oxigenación o de dióxido de carbono. Y esto lo habla la gasometría. ¿Cómo podemos utilizar mayor cantidad de grasa, mayor cantidad de proteína o degradarla? En un nivel normal, azúcar. Pero cuando eso no está bien, ¿quién tiene que compensar? Grasas y proteínas. ¿Sí? Y cuando trabajamos mucha grasa, fíjate, se oxida cuando incrementa la oxigenación. Cuando estamos con mucha grasita en el cuerpo, ¿qué tipo de ejercicio nos recomienda? Cuando hay mucha grasita, cuando hay alguien con obesidad o sobrepeso. Aeróbico, porque el oxígeno, ¡fum!, nos oxida esa grasa. Y cuando queremos trabajar la proteína, veanlo acá abajo, pesas, anaeróbico. ¿Sí? La oxigenación. Cuando nosotros alteramos un sistema circulatorio, oxígeno, dióxido de carbono, por congestión, por obstrucción, por isquemia, por lo que sea, y no logramos mantener en equilibrio oxígeno, dióxido de carbono hacia la célula, cambia nuestra respuesta metabólica, cambia nuestra respuesta celular. Hay muchos estudios, ahorita te voy a dar unos principales, pero hay muchos estudios, y esto es de otra conferencia. Pero entenderlo, ¿qué es lo que está pasando? Que si trae un problema de circulación, pues ahí se queda el problema de circulación. No, que si no evacúo, no duermo, es normal. No, es común, mas no es normal. Hay que tenerlo muy en conciencia. El siguiente, por favor. Mira, ¿qué es lo que pasa? A grandes rasgos. Baja la oxigenación, baja la perfusión de sangre, tenemos hipoxia. Y primeramente esto, número 1, nos altera la condición metabólica. Caemos en una acidosis o en una alcalosis, metabólica o respiratoria, hay de dos. ¿Sí? Porque está implicado en este tema la respiración. Pero hasta ahí tenemos síndrome metabólico. Y en segunda parte, si esto va más hacia la célula, ¿qué tenemos? Estrés oxidativo y alteración celular. Esto es súper sabido. La siguiente, por favor.
No, no es cierto. Simplemente es la cadena de radicales libres con el proceso inflamatorio, cómo nos llega a dañar la célula. ¿Sí? Esto es muy interesante. Se los voy a poner en palabras más sencillas para no meterle tanto químico. Ya los químicos que lo analicen. El siguiente, por favor. Grandes investigadores que trabajaron la física en el área de la medicina. Otto Heinrich fue quien descubrió que la célula requiere oxígeno para trabajar de una manera correcta. Y él lo hizo en investigación con cáncer y después se fue a la clorofila. Por eso Biofit, por ese medio de oxigenación. Él dice, la célula requiere oxígeno. Y fue reconocido como sus investigaciones las más importantes, las más destacadas del mundo entero en el siglo XX. ¿Sí? Entonces está muy interesante. La célula requiere oxígeno y empieza él a trabajar con la oxigenación y con la acidez. Que eso, lo que es la hipoxia y la acidosis, daña nuestras células, por lo tanto daña nuestro metabolismo, por lo tanto daña nuestro cuerpo. ¿Sí? Y él introdujo, gracias a la física, después si tienes la oportunidad, investígalo. Gracias a la física, lo pone en medicina. El siguiente, por favor. Avanza esto de la física. Y hay un puente de unión, de energía. El cuerpo con su función genera energía. Con ese flujo eléctrico, con ese movimiento, con esa temperatura, genera diferentes fuentes y formas de energía. El siguiente, por favor. Y hay una vibración celular, hay una intercomunicación. Esta vibración celular después le da pauta a nuevas ciencias como la biocibernética. Canodent está basada en biocibernética y la tienes para ti, en una comunicación energética vibracional a través de tu sistema nervioso. Esa tecnología para ti. Ese puente, ¿te fijas cómo vamos de la física básica? Hacemos puente con energía. Y llegamos a algo bien interesante. La siguiente. Que miden la energía del cuerpo sano. Y empiezan a hacer esta relación con otro tipo de energía. Con la parte emocional. La siguiente, por favor. Y esto lo entiende mejor la física cuántica. Cuando pasamos de la actividad corpuscular de átomos, moléculas, partículas subatómicas, a la condición ondulatoria, que es la de la luz, la de la vibración, la de la frecuencia. Y se toma al pensamiento como una frecuencia, no como el átomo, pero sí como la condición ondulatoria que tiene impacto en un sistema. Fíjate, el pensamiento. ¿La luz existe? Sí. Y tu ojo lo alcanza a identificar, pues el pensamiento se toma que tiene la misma actividad que la luz, un comportamiento ondulatorio. El siguiente, por favor. El doctor Hammer empieza a trabajar con esto. Relación entre mente y cuerpo físico. Cómo una alteración emocional me lleva directamente a una alteración física, y eso lo trabaja Bio4, lo sabe Bio4, y en base a eso está la suplementación, desde la física básica hasta la cuántica. ¡Ay, el biopropóleo me da fuerza, elasticidad! ¿Cómo le hace? Energía, respuesta ondulatoria, respuesta de información. La siguiente, por favor. Por eso la nutrición es bioenergética, es inteligente, va más allá de lo que el cuerpo requiere. Va hacia lo que el cuerpo realmente nutre, realmente equilibra, tomando en cuenta la información energética que lleva cada cosa que tú consumes. Ya hablaremos de INAR, ya hablaremos de todo lo que conlleva esa información que tiene cada producto que está en tu bolso. La siguiente, por favor. Pero entonces, hay que empezar a analizar. Si ahorita tú padeces algún dolor
emocional. Analiza, ¿qué pasaría si te hicieras consciente de ti mismo? Realmente consciente, ¿qué te duele? ¿Qué sientes? ¿Qué pasaría? La siguiente. Y te dieras cuenta que tu cuerpo refleja lo que sientes. Te dieras cuenta, no es si lo crees o no, porque lo creas o no, eso existe. A la ciencia le importa un bledo si lo crees o no. Ahí está. Pero date cuenta que lo refleja, que por algo te duele después de que te enojas. La siguiente. ¿Y qué pasaría si hicieras ese cambio desde tu pensamiento? No nada más desde lo que comes o no comes, desde lo que piensas, desde lo que sientes. Por eso que piensas. Si no te gusta, ¿dónde está tu pensamiento? En tu cabeza, cámbialo. ¿Qué pasaría? La siguiente. Te darías cuenta que todo dolor, toda enfermedad es una decisión personal. Muchísimas gracias.